Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos aquí con el tema de Apocalipsis, como venimos llevando, y vamos a hablar hoy de lo que los judíos llaman el tercer templo. Pero vamos a las escrituras, y ahí tenemos en el capítulo 11, estamos promediando el libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y acá después viene una frase que realmente sobre la cual vamos a trabajar hoy. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Son los 3 años y medio, de la cual hace las mitades de la semana de Daniel, los 7 años de la gran tribulación. La ubicación de este templo es lo que despierta cierto debate. Por supuesto, los judíos están en eso y cada tanto escuchamos un poco sobre esto, pero nosotros lo ubicamos durante la gran tribulación. Durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo hace aparentemente pactos religiosos, hace todo tipo de pactos en realidad, y permite la reconstrucción del templo de Israel, llamado, como dije antes, para los judíos, el tercer templo. Se debate cuál sería el emplazamiento del mismo. Es curioso que ellos tienen mucha expectativa con respecto a este tercer templo. Cuando estuve ahí años atrás, vi en un negocio judío, del sector judío, una maqueta que se armaba, así una cosa como de madera, y decía: esta es la maqueta del tercer templo, y sale, no sé, $100, una cosa así. Cómprelo ahora, antes que lo construyamos, va a salir mucho más caro. Y bueno, pero eso me dio a mí claramente la sensación de que todo el mundo, hasta el comerciante, estaba con este tema del tercer templo. No es solo un tema religioso, era un tema realmente de interés nacional. Que por otra parte, aclaro esto, ellos dicen es el templo para todos. No hablan tanto de un templo judío, sino el templo para todos. Son todas cositas que hay que ir teniendo en cuenta en estos tiempos que vivimos. Algunos plantean inclusive la necesidad de demoler la actual mezquita de la Roca. Eso uno lo escucha muy a menudo en nuestros círculos también. Y es un tema que me interesó y me puse a investigar. Inclusive estando ahí, como dije en ese viaje, pude, como turista por supuesto, subir a la zona de la mezquita. Y yo sé medir por pasos, así que cada paso son 80 centímetros, sin despertar demasiada curiosidad, digamos, de parte de la otra gente. Pero más o menos podía ir midiendo pasos y podía tomar ciertas medidas. Después con Google Maps, por supuesto, uno ya lo puede hacer directamente. Pero pude en vivo e indirecto medir algunas cositas de las que vamos a hablar ahora. Aquí entonces se plantea una alternativa que a mí me interesa en base a lo que dice la Biblia y en base a los eventos actuales también. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo estamos hoy? Y para eso vamos a ir a un mapa, este es Google, y por supuesto aéreo. Y entonces remarco aquí lo que es la ciudad vieja. Es muy interesante porque es lo que más conserva la historia. Es lo que más me interesaba ese viaje, inclusive. Hay una Jerusalén moderna que está más desde el otro lado, hacia el oeste, digamos. Pero inclusive el hospedaje que tenía era justamente ahí en la ciudad vieja. Un lugar muy lindo, por supuesto, donde conviven distintos grupos. Pero no entremos en eso ahora. Y aquí es lo que me interesa, la explanada del templo y de la mezquita en este caso. Esto ha quedado, si bien bajo dominio legal de Israel, está bajo administración musulmana. Así que hay como una cosa mixta ahí. Y el Monte de los Olivos, que es de interés para nosotros en la historia bíblica también, pero
lo menciono simplemente para que nos ubiquemos dónde estamos. Y entonces, ¿dónde será construido este nuevo templo? Puede que aquí se encuentren algunas claves que nos ayuden a ubicar la posición del templo reconstruido durante esta época. La explanada del templo tiene una particularidad absolutamente increíble, histórica. Es de interés para las tres religiones monoteístas más importantes de la historia humana. La mayoría de las religiones son politeístas, tienen muchos dioses. Monoteísta quiere decir que hay un solo Dios. Y este es el caso justamente del judaísmo, del cristianismo y del islam, que mantienen esta particularidad de ser monoteístas. Un solo Dios. Ahora, ¿dónde arranca la cosa? Bien, arranca ya en Génesis, arranca ya con Abraham, con Isaac y en el monte Moría, porque es ahí donde Dios le indica que él tiene que ir para sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? Isaac. Y aquí tenemos esta imagen y la estoy ubicando en el monte Moría, porque justamente es ahí donde después, mucho tiempo después, por supuesto, Salomón construye el altar del sacrificio. Era una cosa. ¿Está dónde? Ahí donde tradicionalmente se afirmaba que Abraham había sacrificado a Isaac. Y entonces, después los musulmanes dicen que ahí lo que Abraham iba a sacrificar era Ismael. Y entonces para ellos también es sagrado. Y aquí tenemos entonces ese sitio, es el monte Moriah, es el punto más alto de toda la serranía de ahí, de la parte inmediata, y es allí donde ellos construyen entonces esta mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, también llamada así, de la roca, porque claro, ahí está el piso, este es el piso. Ahí, esta diapositiva nos muestra también de arriba. De hecho, está prohibido sacar fotos, ahí no se puede, estas son fotos que ellos venden. Y ahí está el piso, este es el monte Moriah, este es el lugar donde Abraham sacrificó acá a Isaac, este es el lugar donde ellos dicen que fue otra gestión. Y aquí lo que también estaba es el altar del sacrificio del templo construido por Salomón. Abraham iba a sacrificar, dicen los musulmanes, a Ismael. Entonces los sitios son históricos. El templo de Salomón se construyó allí. El altar del sacrificio fue, estoy reiterando aquí, sobre la cima del monte Moriah, donde estuvieron Abraham e Isaac. Por lo tanto, el templo, la parte santísima, no estaba en ese lugar. Y aquí tenemos entonces una ilustración. Y ahí ven ustedes el altar del sacrificio resaltado con este círculo rojo, pero el lugar santísimo está atrás. El problema es que dicen que la mezquita de Omar está construida donde estaba el lugar santísimo. Eso es falso, no tiene asidero físico, geográfico y histórico. Pero bueno, por eso quiero aclarar este tipo de cosas. Y entonces, como lo fue ampliado después por Herodes en época de Jesús. El templo de Herodes no es otra cosa que el viejo templo, que había sido destruido en realidad por Nabucodonosor, pero lo que él hace, y después reconstruido por supuesto por Nehemías y Esdras, y entonces quedó ese edificio, y lo que hace Herodes en realidad es embellecerlo, hace una estructura, le cambió la fachada, podríamos decir, para entendernos bien, y lo hizo mucho más grandioso y espectacular, pero los sitios son los mismos. El lugar santísimo está atrás, el altar de sacrificio está adelante. Claro, este fue destruido después por los romanos, no dejando ni siquiera los cimientos. Entonces vino el Islam. Vinieron dos grupos, entonces, el Islam primero y después los cruzados, que intentaron tomar y tomaron por un tiempo. Y los cruzados construyeron una iglesia en el sector sur, el cual existe hoy. Eso vamos a ver una imagen enseguida. Ahí está el interior. Esta es una mezquita islámica a hoy, pero fue construido por los cruzados con el fin de ser un templo cristiano. El Islam también construyó su mezquita de la roca, que es la que vemos comúnmente sobre el sacrificio, insisto en esto, de donde Abraham iba a sacrificar
a Isaac, o como dicen Ismael, el cual subsiste hasta el día de hoy. Hemos visto las imágenes de todo eso. Entonces, a ver, empezamos a recapitular. Tenemos el muro occidental, que es toda esa franja que está allí. Algunos le llaman muro de los lamentos, los judíos no lo llaman eso, lo llaman el muro occidental. Es sagrado para ellos porque es lo más próximo que pueden llegar al lugar santísimo. Y después tenemos el Domo de la Roca, que hemos estado mirando últimamente, musulmana, por supuesto, un lugar sagrado para el Islam, y la mezquita del Aqsa. Y esta es entonces la construcción que decíamos antes, construida por los cruzados, pero hoy hecho una mezquita. Esto se puede visitar hoy en día. Y ahí están entonces algunas de las ubicaciones. Y aquí tenemos una puerta cerrada. Esto está tapiado, o sea, con bloques y todo. En las fotos clásicas se lo ve. Eso justamente era la entrada al lugar del templo. Cuando dice Jesús entró al templo, entró por acá. Y eso tiene mucho que ver con la otra punta, que hay un túnel ahí, la cual uno puede atravesar. De hecho, estuve ahí. Hay una placa que indica este es el lugar más próximo al lugar santísimo. Dice ahí la placa claramente, en hebreo, por supuesto, y en inglés y otros idiomas. Entonces hay una línea aquí que yo quiero, y aquí está otro objeto muy interesante, que es la cúpula de los vientos. Es una cúpula muy chiquita, pero que está, en teoría, dicen, allí estaba el lugar santísimo. Como ven ustedes, hay una línea acá, entre la puerta del ingreso y el lugar santísimo. Esta línea es fundamental para entender lo que vamos a mirar a continuación. Y aquí volvemos entonces. Vamos al planteo entonces de esta, vamos a llamarla así, tesis, si quieren. Pero ahí tenemos la explanada, que es la que podemos detectar hoy en día. Básicamente es la que construyó Herodes, así que eso no se ha modificado en nada. Y tenemos entonces los musulmanes allí. Y vamos a la línea entonces. Por lo tanto, allí se podría hacer tranquilamente el templo judío. Y uno dice, pero ¿y cómo? Tan cerca ahí puede ser. Ahora vamos a ver por qué. Y tenemos encima un tercer edificio que podría considerarse como cristiano. Entonces tenemos tres elementos de las tres religiones monoteístas en un mismo espacio, increíblemente pequeño en cierto sentido, sobre esta vieja explanada. Entonces vamos a la lectura otra vez, que dijimos al principio. Fue dada una caña semejante a una vara de medir, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Me llamó mucha la atención cuando leía esto, estudiando Apocalipsis. Digo, acá hay una limitación que se está haciendo. Dice, no lo midas. El patio, ¿sí?, que está fuera del templo, porque ha sido entregado a los gentiles. Más claro, échale agua, como dicen, ¿no? Y esto es lo que nos da la pauta de qué es lo que puede llegar a pasar. Y aquí estamos creando algo, digamos, o planteando algo. Es probable que el anticristo, en un acto político religioso, promueva que la explanada sea el centro mundial de las tres religiones monoteístas. Un golpe político religioso genial. Hoy no parece posible, pero deja la mezquita, no la destruye, promueve la construcción del templo judío al norte, según está establecido en la Biblia, y promueve un culto cristiano entre comillas, por supuesto, porque esto es la gran tribulación, la iglesia ya no está, pero queda algo nominal aquí en el edificio sur. Y ese es el planteo. Ahora, y ya estamos concluyendo. ¿Están en el futuro esto? Esto lo dice Infobae en un informe que hicieron. El Papa Francisco y el abrazo de las tres religiones. Esto es textual, textualmente, que está allí en Infobae. En el último tramo de su visita a Tierra Santa, el Papa unió a un rabino judío, a un líder religioso musulmán, tras rezar donde en el muro de los lamentos, muro occidental. Es lo que recién hemos estado viendo. Es el mismo sitio. Una gira cargada de simbolismo. Y ahí están las tres religiones juntas. Está el judío, está el musulmán, que está en el medio allí, y el Papa Francisco, que representa la religión cristiana.
ya está. Ya se está dando. Por lo tanto, yo concluyo con esta frase que dijo Jesús mismo. Así que también vosotros, cuando veis todas estas cosas, cuando la vean, conoced que está cerca, a las puertas. Por eso, qué fundamental que es Apocalipsis. Y qué fundamental que es verlo también a la luz de los eventos que se nos están pasando frente a los ojos. Realmente, qué hermoso, qué increíble, diría yo casi, que podamos tener a través de la palabra de Dios, la Biblia que tenemos, estas revelaciones, ¿no? Esta manera de ver, porque esta es la palabra inspirada de Dios. Esto es lo que Dios quiso que nosotros sepamos. Hay cosas que no sabemos, como dije, los tiempos y cosas por el estilo, no sabemos eso, pero lo que sí sabemos son estas cosas, y sabemos que está a las puertas. Por eso la Biblia siempre concluye con: ven, Señor Jesús, ven pronto. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por vuestra atención.